Avanzamos en el mundo ahora de France 24 y ya saben, estamos trayéndoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Volodymyr Zelensky anunció la renuncia de su jefe de gabinete y lugarteniente Andriy Yermak, un paso que llega después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Israel mató a 13 personas en una nueva incursión en Siria y un intercambio de disparos en la aldea de Beijing dejó 6 soldados heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Y Honduras elige este domingo a su próximo presidente. 3 candidatos son los más opcionados a suceder a Xiomara Castro: Risi Moncada, Salvador Nasrallah y Nasri Asfura. La migración se presenta como uno de los temas clave de esta contienda electoral. Revisamos la situación en un informe de nuestro enviado especial a Tegucigalpa. Bueno, con nuestro invitado del día vamos a ahondar en el último anuncio de Donald Trump, que supone un nuevo ataque a la migración. Ha advertido que pausará de forma permanente la migración procedente, y cito textualmente, de todos los países del tercer mundo. Una medida que llega tan solo 3 días después de que un hombre con ciudadanía afgana disparara presuntamente contra 2 agentes de la Guardia Nacional y matara a uno de ellos. Y en un momento crítico para Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, líder del equipo negociador de Ucrania con Estados Unidos, ha dimitido de su cargo, según anunció el propio presidente ucraniano. Lo hace después de que las autoridades anticorrupción allanaran su residencia y su oficina en el marco de un caso de corrupción en el sector de energía. Yermak ha asegurado estar colaborando en la investigación, mientras Zelensky ha hecho un llamado a la unidad, ya que el Parlamento apruebe un nuevo presupuesto. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos reportó previamente sobre el significado de la salida de Yermak para el gobierno ucraniano. Bueno, este es un caso de corrupción que ya se había salido a la luz días atrás, relacionado con mucha gente cercana al presidente Zelensky. Sin embargo, Yermak todavía no está acusado, aunque hoy hicieron un allanamiento, como decías, de sus oficinas y de su residencia. Esta es una empresa de energía pública en la cual se estaban pidiendo comisiones a las personas que contrataban con ellas entre el 10 y el 15%, y alcanzaban un escándalo de corrupción que sumaba más o menos los $100 millones. Salieron 2 de los ministros del gabinete, otra de las personas muy cercanas al presidente Zelensky, uno de sus socios en sus tiempos de productor audiovisual. Así que mucha gente decía que que Yermak estaba relacionado. ¿Por qué? Porque nada se mueve en este país, especialmente relacionado en el círculo de Zelensky, sin que Yermak tuviera que ver con él. Y de ahí que ya habían empezado las presiones para el presidente Zelensky para que Yermak saliera de su cargo, a pesar de que, como decía anteriormente, no hay nada realmente que lo relacione y que lo implique en este escándalo. Muchas personas decían que esto iba a ayudar un poco a quitarle presión al presidente Zelensky con esto, que todas las personas que estaban alrededor de este escándalo eran muy cercanas a él. Sin embargo, Zelensky insistió con Yermak, que es la persona más cercana a él en todo este tiempo de gobierno, lo volvió a nombrar como la persona que estuvo liderando esas conversaciones para poner fin a esta guerra. Recordemos que en medio de todo este escándalo salió a la luz esa propuesta de paz de 28 puntos, que si bien la presentó Washington, muchas de las miradas o señalamientos decían que venía impuesta o por lo menos perfilada desde Moscú, y en una respuesta de Kiev, que nombró este equipo negociador que luego estuvo en Ginebra, reunido con el secretario de Estado Marco Rubio y con todo el equipo norteamericano, ahí estaba Yermak negociando ese nuevo propuesta de la cual se habla hoy, esos 19 puntos, o al menos eso es lo que sabemos hasta el momento. Así que la salida de Yermak no solamente
deja al gobierno sin la mano derecha del presidente, sino sin el principal negociador para poner fin a esta guerra. Zelensky ha dicho que mañana se reunirá con los posibles candidatos a reemplazarlo, ha dicho quiénes serán los posibles o quiénes seguirán en la mesa de negociaciones. Sin embargo, esto ha tenido un gran revolcón en la política y en la sociedad ucraniana. Aquí no se habla de otra cosa. Era una persona muy controvertida, una persona que causaba mucha desconfianza en un gran sector de la población, por no decir gran parte de ella, que veía cómo la influencia de Yermak crecía rápidamente, especialmente en estos últimos años de guerra, y estaba presente en absolutamente todo. Pues ahora hablamos del presidente ruso, de Vladimir Putin, que recibió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas hacia Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguirá estando dispuesto a elegir Budapest como sede para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Putin y Trump acordaron en octubre reunirse en la capital húngara, pero el estadounidense canceló la reunión alegando que no quería que fuera una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú a pesar de la guerra en la vecina Ucrania, y Hungría sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por reducirla. Bueno, el ejército israelí ha indicado haber llevado a cabo una incursión militar en la localidad de Beijing, en Siria. El operativo dejó al menos a 13 personas muertas y decenas de heridos, incluso mujeres y niños. Israel justificó el ataque explicando tener como blanco integrantes de una organización islamista. Por su parte, el gobierno sirio denunció un crimen de guerra. Nos lo cuenta William Gassó. Heridos trasladados a urgencias en este hospital de Damasco tras el más mortífero ataque israelí en Siria en los últimos meses. Soldados israelíes llevaron a cabo un operativo militar en la localidad de Beijing, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital Damasco. El objetivo del operativo era detener a miembros de una organización islamista, justificó Israel, pero los civiles también sufrieron el ataque. Los israelíes intentaron detener a los hombres del pueblo, pero estos se resistieron y se escucharon disparos. Los israelíes se retiraron y luego lanzaron un nuevo ataque aéreo y bombardeos. Bombardearon varias casas y la mezquita. Hubo personas muertas y heridas. Desde la caída de Bashar al-Assad, Israel ha desplegado tropas en la zona desmilitarizada de los Altos de Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de este territorio anexado por Israel desde 1981 y el resto de Siria. Las tropas israelíes también llevan a cabo bombardeos e incursiones militares en territorio sirio, alegando razones de seguridad nacional, justificaciones rechazadas por el gobierno sirio, que denunció un crimen de guerra. La actuación de las fuerzas de ocupación constituye un crimen de guerra en todos los sentidos de la palabra, especialmente después de que cometieran una horrible masacre que cobró la vida de más de una docena de civiles, entre ellos mujeres y niños. Israel ha expresado desconfianza hacia el nuevo gobierno sirio liderado por Ahmed al-Shara, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para favorecer las conversaciones entre ambos vecinos, todavía no se ha pactado ningún acuerdo de seguridad. Y Honduras encara la recta final de unas elecciones generales que enfrentan al oficialismo de izquierda con la oposición de derecha en un empate virtual entre los tres candidatos más opcionados a la presidencia: Rexy Moncada, Salvador Nasralla y Nasri Asfura. Uno de los temas que ha emergido para la decisión del voto es la migración, por su estrecha relación con la pobreza y la violencia de este país centroamericano, tanto como por la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Nuestro enviado especial a Tegucigalpa, Andrés Suárez Jaramillo, nos lo cuenta. En vísperas de las elecciones generales de Honduras, Eric Sevilla resiente su deportación tras 12 años de vivir en Dallas, Texas. Un retorno forzado que solo en los primeros 10 meses del 2025 ha afectado a más de 34,000 hondureños, un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024. La deportación fue un golpe duro, la verdad, en mi vida, pero pues gracias a Dios hemos logrado hallar oportunidad en este país, pues, que es nuestra tierra, la tierra que los vio nacer. Ante la política de deportaciones masivas de Trump, el gobierno de Xiomara Castro amenazó con expulsar las bases militares estadounidenses de Honduras. No cumplió su advertencia, sin embargo, optó por un enfoque humano para recibir a los migrantes.
Estos espacios anteriormente eran centros como de detención, donde se custodiaba al migrante. Entonces, eso es parte de esta política. Este espacio es un espacio reciente. Todos los centros de atención se cambiaron a ese enfoque humano, a que fueran centros de atención integral para los y las migrantes. Entre quienes se benefician de estos centros migratorios está Saily Armas, una cubana que viaja sola hacia Estados Unidos. Honduras es un país clave para el migrante y es un lugar donde, gracias a Dios, se permite hacer la estadía sin riesgo de policía, que te puedan coger y te puedan deportar porque te permiten un permiso. Aunque los candidatos de derecha no tienen el mismo enfoque y podrían volver a dar un giro hacia un trato más hostil hacia los migrantes de otros países y aumentar las expulsiones. En unas elecciones marcadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la forma de acoger a los nacionales y a migrantes de otros países se ha convertido en un tema sensible en la carrera a la presidencia. Nos vamos hasta el sudeste asiático, que está sufriendo la unión de una fuerte temporada del monzón y un sistema de tormenta tropical. A consecuencia, Indonesia, Malasia y Tailandia enfrentan fuertes inundaciones que dejan más de 300 muertos. Tan solo en Indonesia se cuentan más de 170 víctimas mortales. Allí las autoridades intentan controlar la situación, pues numerosas infraestructuras se han visto dañadas. El gobierno ha actuado con rapidez desde los primeros días del desastre. Hemos enviado ayuda y respuesta por tierra y aire. Sin embargo, las condiciones sobre el terreno son difíciles. Muchas carreteras están cortadas y el clima es impredecible, lo que impide que nuestros aviones y helicópteros aterricen. Y la Corte Penal Internacional rechazó la solicitud del expresidente filipino Rodrigo Duterte de ser puesto en libertad. Duterte fue detenido el 12 de marzo tras ser arrestado en la capital, Manila, acusado de asesinato por la famosa guerra contra las drogas que llevó a cabo su administración a finales de la década de 2010. Miles de filipinos acusados de ser traficantes o consumidores de drogas fueron asesinados por la policía y grupos parapoliciales durante ese periodo. Organizaciones de derechos humanos afirman que se trató de una campaña de asesinatos en masa. Vamos a contárselo. Una brutal guerra contra las drogas que se cobró miles de vidas, liderada por un solo hombre, Rodrigo Duterte. Como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, puso en marcha lo que se convertiría en una de las campañas de represión más sangrientas de la historia del país. La Corte Penal Internacional ha acusado a Duterte de ser cómplice indirecto de 19 asesinatos en Davao entre 2013 y 2016. Tras su elección como presidente en 2016, Duterte redobló sus esfuerzos. Si destruyes mi país, te mataré, no lo dudes. Bajo su mandato, la policía, los vigilantes y los escuadrones de la muerte se embarcaron en una campaña de ejecuciones extrajudiciales de filipinos, supuestamente consumidores o traficantes de drogas. La Policía Nacional cifró el número de muertos en 6.000, mientras que los grupos de derechos humanos afirman que fueron asesinadas hasta 30.000 personas. La matanza provocó la condena internacional, incluida la de la administración Obama en Estados Unidos y la Unión Europea. Duterte no se inmutó. Puedes irte al infierno, señor Obama. Puedes irte al infierno. A principios de 2018, la CPI había comenzado a preparar una investigación. Un mes después del anuncio, Duterte inició el proceso para retirar a Filipinas de la Corte. Para entonces, sin embargo, la CPI tenía lo necesario para presentar más cargos, entre ellos la participación en los asesinatos de 14 objetivos de alto valor en 2016 y 2017 y 43 asesinatos cometidos durante las llamadas operaciones de limpieza entre 2016 y 2018. En marzo, Duterte fue detenido en Manila y trasladado en avión a Países Bajos para ser retenido por la CPI. Sus abogados afirman que el caso del expresidente de 80 años debería aplazarse indefinidamente debido a su mal estado de salud. Y nos vamos a Italia porque este viernes se desarrolla una huelga general convocada por los principales sindicatos del país en protesta contra el plan presupuestario promovido por el gobierno de Giorgia Meloni para 2026. Este incluye un aumento del gasto militar en detrimento de los servicios públicos. Desde Roma nos amplió previamente nuestra corresponsal Irene Savio.
Sí, hola, ¿qué tal? Italia enfrenta otra jornada de protestas contra el gobierno de Giorgia Meloni y esta vez por las políticas de aumento del gasto militar de la primera ministra italiana. La movilización que se alargará durante todo el día de hoy y que está afectando especialmente al sector de los transportes ha sido convocada por algunos sindicatos izquierdistas que de hecho creen que Meloni está llevando Italia hacia derivas militaristas, también dañando el sistema de bienestar italiano. También protestan contra la última ley de presupuestos y contra esa promesa de Meloni al presidente estadounidense Donald Trump de llevar el gasto militar hasta el 5% del PBI en la próxima década. La movilización además coincide con el anuncio del ministro de Defensa Guido Crosetto de que planea presentar una propuesta ante el Consejo de Ministros italiano para introducir también en Italia el servicio militar voluntario, siguiendo así los pasos de Francia y de Alemania. Según Crosetto, el país necesitaría de unos 10.000 reservistas más en caso de crisis o guerra. Y bueno, vamos a cerrar con una noticia que ha dado hoy el Museo del Louvre, que subirá sus precios a partir de 2026 para sanear sus cuentas. Lo hará, eso sí, solamente para visitantes por fuera del espacio económico europeo, que incluya personas de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein. La entrada pasará a costar 32 euros, 10 euros por encima del precio actual. Bueno, cerramos ya el informativo, vamos con uno de nuestros reportajes. En el Reino Unido, uno de los principales arquitectos de la campaña a favor de la salida de la Unión Europea es el favorito para convertirse en el próximo primer ministro. Nigel Farage y su partido populista Reform UK están en plena ascensión en las encuestas. Desde hace años, Nigel Farage sostiene que la inmigración es la causa de los problemas del país, desde el aumento del costo de la vida hasta las largas listas de espera en los hospitales. Vamos a verlo. This is the Talbot Reform UK pub. Peter es copropietario de The Talbot, el primer pub dedicado al partido Reform UK. El líder del partido, Nigel Farage, es un héroe aquí. Él ayudó a liderar la campaña del Brexit contra los denominados Remainers que querían permanecer en la Unión Europea. Eso es Remainer Tears, una buena Pilsner 3.4. Es para los que van a llorar cuando Nigel Farage llegue al poder. Este bar ofrece dominó con salchichas y papas gratis. Una oportunidad para crear comunidad y atraer nuevos votantes al partido de extrema derecha. Es agradable, ¿no? Porque todos piensan igual. Todos con los que hablas sienten lo mismo que tú. Esta agrupación política afirma que lo que llama inmigración masiva está aumentando el crimen y el costo de vida para los británicos. Dicen que no tienen problema con médicos y enfermeras extranjeros trabajando en el sistema de salud, pero sí con los migrantes que llegan irregularmente en pequeñas embarcaciones. ¿Cuándo será suficiente? Eso es todo lo que decimos. ¿Cuándo será suficiente? Porque ahora estamos pagando absolutamente todo para todos, sin parar. Hay gente aquí que ha trabajado, sus familias necesitan ciertas cosas, necesitan ayuda y no la reciben. Y sin embargo, personas que nunca han contribuido al país están llegando y se les da prácticamente todo gratis. Blackpool, antes un glamuroso balneario, es ahora una de las ciudades más pobres del Reino Unido. Peter será candidato de Reform en las elecciones locales del próximo año. Tenemos que culparnos a nosotros mismos y al hecho de que ofrecemos esa zanahoria dorada. Ven y te daremos dinero, comida, una cama cálida. Pagaremos tu calefacción, tu impuesto municipal, tus basuras, tu gasto, electricidad, tu agua. Ven, te queremos. Así que todos vienen. Tenemos que quitar esa zanahoria dorada y decir, no recibirás nada. Más de 30.000 solicitantes de asilo están alojados en hoteles mientras se procesa su solicitud. Durante los muchos meses que eso puede tardar, quienes llegaron irregularmente no pueden trabajar. Va a haber una guerra civil con el rumbo que lleva este país, así es.
No veo que los laboristas puedan gobernar. Creo que van a llevar al país a la bancarrota. No hacen lo correcto para este país. Intentan ayudar a otros países. No me importa ayudar a otros, pero primero hay que ayudar al propio país. Esta es la próxima generación. Esto es lo que tenemos que planificar. El partido Reform ya se ve en el poder, aunque la próxima elección general no se espera hasta antes de 2029. Las encuestas recientes muestran que el partido obtendría 1/3 de los votos, muy por delante del laborismo y los conservadores. Detendremos lo que es una amenaza para nuestra seguridad nacional, lo que es un peligro para niñas y mujeres en nuestras calles. Detendremos los barcos. En el auge de Reform UK, los movimientos nacionalistas ganan fuerza. Algunos han empezado a colgar banderas británicas y cruces de San Jorge en los postes. Dicen que la identidad británica está bajo amenaza. Un grupo de vecinos en Birmingham responde con carteles: Brumis unidos contra el racismo y los delitos de odio. En lugar de señalar con el dedo, deberíamos pensar cuáles son los verdaderos problemas del país. La gente que quiere venir aquí quiere trabajar, contribuir a la economía y a sus comunidades. Dicen que el partido Reform UK ha dado espacio para que los racistas salgan a la luz. Camino por la calle y sé quién tiene un cartel en la ventana. Y sé que si hubiera un problema, sé a qué puerta llamar. Incluso hace unas semanas, mi sobrino avisó en el grupo familiar de WhatsApp sobre un grupo de 30 a 50 jóvenes gritando: "Paquis, váyanse a casa". Eso está pasando en nuestras calles. El padre de Mus vino de Pakistán para trabajar en la industria del acero. Hoy varios miembros de su familia son médicos. Durante el COVID, mi familia estuvo afuera, hizo trabajos arriesgados y trató a personas con COVID poniéndose en primera línea. Ahora nos dicen que ya no pertenecemos, y eso es culpa de Reform. El fuerte ascenso de Reform UK también preocupa en los pasillos del poder dentro del gobierno laborista. Fuera de Westminster, el activista Steve Bray protesta contra el Brexit y Nigel Farage. El sublíder de Reform, Richard Tice, pasa por allí. What is he singing? He's singing how wonderful Nigel is. I've got to go. Lovely to see you. Unos minutos después, el ambiente se tensa. Can I help you? I like the flag. Why haven't you got a union flag? You're a communist, right? No. Yes, you are. You're a communist. You're a communist. You served your country. Well, Define that communism. flag is communism. You define communism. Define it then. Yeah. Tell us what communism is. Open borders with Islam. No, I want to say to you, you're a prick. Define communism. Oh, here you go. There you go. Para algunos, Reform UK ofrece soluciones, pero otros ven a Nigel Farage como un peligro para el país y una puerta abierta a la extrema derecha. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos con nuestro invitado del día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una nueva restricción que arremete directamente contra la migración. Ha advertido que pausará de forma permanente la migración procedente, y cito textualmente, de todos los países del tercer mundo. Asegura que la política de inmigración ha erosionado las condiciones de vida de muchos en Estados Unidos, por lo que además ordenó reexaminar las green cards o tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos procedentes de 19 países que considera de preocupación, una medida que llega tan solo 3 días después de que un hombre con ciudadanía afgana
disparara presuntamente contra agentes de la Guardia Nacional y matara a uno de ellos. Para analizar esta medida vamos a hablar con Ernesto Castañeda, el exdirector del Laboratorio sobre Migración de la American University de Washington. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sabemos exactamente de este anuncio y a ciudadanos, por tanto, de qué países estaría afectando? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Es lamentable lo que pasó con este ciudadano afgano que ya tenía el asilo en Estados Unidos, lo ganó en abril de este año y que atacó a 2 miembros de la Guardia Nacional. En base a eso, una de las respuestas ha sido generalizar hacia que todos los afganos son inmigrantes problemáticos, pero cabe recordar que incluso este individuo trabajó muy de cerca con Estados Unidos, participó en operativos con la CIA y era una unidad de avanzada que peleaban contra el talibán en Afganistán, a veces de manera extrajudicial. Entonces era visto como un aliado de Estados Unidos. Por eso la primera administración de Trump, así como Obama y después Biden y ahora otra vez Trump, le dan la bienvenida a gente que los veteranos estadounidenses querían que sus colegas en el campo de batalla, traductores y demás pudieran venir a Estados Unidos. Eso por un lado. Luego los anuncios de Donald Trump de que va a frenar la migración en general de países pobres o en vías de desarrollo es un poco exagerado. El Departamento de Homeland Security no ha dicho que ese sea el caso. Se van a especificar en algunos países. Van a frenar el procesamiento de los papeles de gente con origen en Afganistán. Y luego esta lista de los 19 países ya era un programa que ya estaba en efecto, que es una nueva versión de lo que antes se llamaba el Muslim Ban. Bueno, yo le quiero preguntar, si tiene la potestad Donald Trump para tomar una decisión como esta, ¿o se podría encontrar con algún escollo judicial como con otras decisiones en materia de migración? En efecto, Rodrigo, las otras versiones del Muslim Ban o el prohibir la entrada a gente de países de mayoría musulmana fue encontrado por la Suprema Corte de Justicia estadounidense y muchas otras cortes como ilegal porque discriminaba en base a la religión. Entonces, en la primera administración de Trump hubieron varios intentos fallidos y al final hubo un intento que tuvo éxito al incluir otros países de África que no tienen una mayoría musulmana, así como países como Venezuela, donde son países más bien católicos. Entonces, esta lista de 19 países es lo suficientemente diversa para tratar de escapar ese juicio de que sea atacando particularmente a una religión, a un grupo étnico o racial, pero claro, se ve que es esta animadversión a la gente de origen del Medio Oriente o de países que se ven por Donald Trump como pobres. Entonces eso entrará en efecto, pero ya vemos que está funcionando ese programa y hay excepciones, por ejemplo, en teoría para deportistas, por ejemplo, en el béisbol, los venezolanos han seguido pudiendo jugar un poco y supuestamente esto no debería de afectar en teoría a los Juegos Olímpicos o al Mundial que viene. Entonces habrán excepciones, pero sí, marca esta prohibición de entrada a gente de varios países del mundo. Y ha dicho Donald Trump también que estaría retirando el asilo otorgado a numerosas personas durante la administración Biden. No sé si en este punto podríamos estar hablando también de nuevas redadas contra migrantes o, bueno, de momento son amenazas que se quedan en la palabra. En efecto, no pueden quitarle el asilo a todos los que ya lo recibieron. Es un proceso largo, difícil y es muy complicado para la mayoría de las personas que les den el asilo. Lo que está pasando ya es que están yendo las redadas o en las cortes a la está presentando para seguir con su proceso de regularización, incluidos afganos que van a su entrevista para la ciudadanía, para la Carta Verde, y lo están atrapando con cualquier excusa. Y ya Trump había tratado y estaba en proceso de quitarle el permiso de estar legalmente en Estados Unidos a la gente que había entrado de Afganistán con programas como el Parol, otros programas temporales. Los estaba convirtiendo en personas indocumentadas, como está pasando con gente de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Entonces es algo que ya estaba en marcha y ahora veremos que va a haber menos protección para gente de esos países, pero
pero, como decía antes, muchos grupos, por ejemplo, veteranos, muchos de ellos republicanos o gente que votó por Trump, están abogando porque no se generalice y se permita que la gente afgana que cooperó con Estados Unidos se pueda permanecer en este país. Bueno, brevemente, señor Castañeda, le quiero preguntar cómo avanza la política antimigratoria de Trump. Prometía deportaciones masivas. Ahora se ha ido un poco el foco sobre esta política hacia otros puntos, pero ¿cómo se está viviendo todavía en Estados Unidos? Fuertemente, en efecto, hay unas redadas masivas y para que sean así tienen que ser indiscriminantes. Entonces están deteniendo las autoridades migratorias en las calles a gente que tiene una apariencia, entre comillas, extranjera. Entonces está viendo un perfilamiento racial, que gente que se ve latina o de tez morena la están deteniendo, a veces con mucha violencia, e incluso cuando son personas que tienen aquí una estadía legal o que son ciudadanas o nacidas en el país, algunos han sido detenidos por algún momento. Entonces, para tener estas redadas de nivel masivo que prometían y están haciendo, hay una violación de derechos humanos, de debido proceso de la ley y otros temas jurídicos que están pasando en este momento de manera muy generalizada en muchas ciudades. Y a veces en las cámaras, a veces de manera más escondida. Pero lo que se puede decir, Rodrigo, es que es una medida muy no popular, muy poco popular por parte de estadounidenses, que en su gran mayoría están opuestos a estas redadas masivas. Claro. Bueno, pues Ernesto Castañeda, muchas gracias por atendernos hoy en France 24. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros, ya saben, hacemos apenas una pausa de unos segundos para seguir contándoles todas las noticias.